Mi nombre es Yamile Martínez Rincón, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El caso que les quiero compartir el día de hoy es un paciente diagnosticado con COVID-19. Historia clínica y motivo de la consulta. Paciente masculino de 52 años, la cual ingresa al servicio de aislamiento de urgencias por presentar cuadro clínico de 6 días de evolución consistente de fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, fatiga. Refiere tener prueba de PCR positiva para COVID. Antecedentes personales, el paciente no refiere ningún antecedente de importancia. Entre los antecedentes familiares refiere que su madre es hipertensa y su padre es diabético. Al examen físico, el paciente llega consciente, alerta y orientado. En el examen del tórax y cardiopulmonar, el tórax simétrico, ruidos cardíacos, rítmicos, sin soplos y ruidos. En la auscultación se le escuchan crepitaciones pulmonares basales izquierdas. El abdomen normal, extremidades normal. El médico indica tomar exámenes de laboratorio como cuadro hemático, PCR, creatinina, BUN, dímero D y tiempos de coagulación. También solicita un rayo X y medicación intramuscular. En la evolución, los reportes están entre los límites normales y la radiografía demuestra unos infiltrados pulmonares bilaterales. Aquí les muestro ya la tomografía tomada y donde muestra los infiltrados pulmonares bilaterales. Patología de estudio. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio del Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo grave SARS. ¿Qué síntomas tiene el coronavirus? Los síntomas más comunes son los síntomas respiratorios, la fiebre, altas temperaturas de 38.5, tos seca, falta de aliento, cansancio, pérdida del gusto y el olfato y dificultades respiratorias. En casos más graves, el virus puede causar neumonía o síndrome respiratorio aguda grave, que es una forma grave de neumonía, insuficiencia renal y hasta la muerte. ¿Cómo se transmite el coronavirus? Según la información de la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus se transmite por contacto de persona a persona con algún infectado, incluso si no presenta síntomas. Por ello, la mejor manera de evitar contraer ese virus es siguiendo las buenas prácticas de higiene, como mantener alejado de las personas enfermas, no tocarse la cara como boca, nariz u ojos, el distanciamiento social, que es lo más importante, lavarse la mano frecuentemente y quedarse en casa si la persona se encuentra con síntomas. ¿Cómo se diagnostica la infección por el coronavirus? Se recomienda realizar pruebas a todos los casos sospechosos de estar infectados y a todas las personas que han estado en contacto estrecho por un caso confirmado. Un caso se confirma con una prueba positiva de PCR o test rápido de antígeno, se tenga o no síntomas. ¿Qué tipos de pruebas existen? La más conocida o las que más se están utilizando ahorita en la actualidad es la PCR, que es la prueba que detecta el material genético del virus en secreción, que se toma manteniendo un bastoncito, metiendo un bastoncito por la boca y la nariz. Su resultado más o menos tarda de unas horas o incluso unos días, según el laboratorio. La PCR no sirve para saber si ya se pasó la infección, solo si la tiene en el momento. Y el test rápido de antígeno detecta una proteína del virus, también metiendo un bastoncito por la nariz. Es menos fiable que la PCR, pero nos da el resultado en 15 minutos y es más sencilla y barata. Anatomía del tórax. El tórax es la parte del cuerpo que se encuentra dentro del cuello y el abdomen. Incluye las costillas, el esternón. Dentro del pecho se encuentran varios órganos como es el corazón, los pulmones y el esófago. La pleura es una membrana de tejido delgado que reviste el inferior de la cavidad torácica. Como podemos ver, uno de los órganos que es más afectado por esta enfermedad del COVID-19 es los pulmones. Los pulmones es el aparato respiratorio que está compuesto por la tráquea, dos bronquios, los pulmones y los bronquiolos, que son las vías respiratorias más pequeñas en los pulmones.
El pulmón derecho, como lo vemos en la imagen, tiene 3 lóbulos y 2 cisuras, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y una cisura. Protocolo previo para tomar el estudio de rayos X. El rayos X de tórax no requiere ninguna preparación ni examen de laboratorio, no requiere tampoco medio de contraste. Todo paciente que tiene sospecha de neumonía debe realizarse una radiografía de tórax. Si el paciente no tiene criterios clínicos de severidad, no amerita una tomografía de tórax, pero todo depende de la valoración médica que le dé en el momento que se esté evolucionando el paciente. Por estar en pandemia, lo que se recomienda es que la radiografía de tórax sea portátil. Depende de las estrategias que haya tomado cada institución por la adquisición de imágenes en este grupo de pacientes. En otras instituciones se adecuó un cubículo especial en imágenes diagnósticas para la realización de esta toma de estos pacientes infectados. Hay que retirar las prendas, cadenas y ropa que contenga cosas metálicas. Previa explicación y firma del consentimiento informado, limpieza y desinfección el sitio para atender los pacientes respiratorios, lavado de manos, priorizar el estudio con portátil si se puede. Es recomendable que solo un técnico entre a la sala sucia. El chasis debe ir cubierto por una bolsa plástica. Al terminar el estudio se procederá a la limpieza del equipo. En caso de que se trate de un estudio portátil, el técnico en el momento que vaya a manipular la consola del portátil deberá cambiarse los guantes. En caso de que se tuviera que hacer varios estudios seguidos, la persona sospechosa o que tenga contacto el estudio se realizará con los mismos guantes. Aquí les muestro la imagen de los elementos de protección personal que deben utilizar los empleados que van a atender los pacientes sospechosos o pacientes confirmados con COVID-19. Protocolo de rayos X de tórax. Posición del paciente, de pie con los pies ligeramente separados, mirando hacia el buque mural. En los tórax no se maneja ninguna angulación y el rayo central va en la sexta vértebra dorsal. Se le indica al paciente que debe sostener la respiración después de una segunda inspiración forzada, siempre y cuando el paciente, en las condiciones que se encuentre el paciente. Posición estructural, centrar el plano sagital medio sobre el buque mural. Colocar el borde superior del chasis 5 centímetros por encima de los hombros. Extender el mentón. Los codos estarán flexionados y con las manos sobre las caderas o apoyando los brazos como abrazando el buque y pared en la parte superior. Baja los hombros dirigiéndolos hacia adelante. Aquí les muestro las proyecciones básicas. Entonces ahí vemos la posición de posterior anterior y la lateral de tórax. En la lateral pues se usa la misma técnica. La única que cambia la diferencia del posicionamiento del paciente, que se coloca con la parte izquierda pegada o al lado del buque mural para la toma del tórax lateral. Criterios de evaluación. ¿Qué debemos tener en cuenta después para la toma de la placa de rayos X? Que ambos pulmones desde los vértices se vean desde los vértices hasta los ángulos costofrénicos y la tráquea llena de aire desde T1 hacia abajo. Se observa el contorno de las regiones iliares, el corazón, los grandes vasos y el tórax óseo. Distancia entre las articulaciones esternoclaviculares y la columna vertebral o entre esta y el borde costal. Observarse 10 pares de arcos costales por encima del diafragma. La escápula no deben superponerse a los pulmones. El contraste de los pulmones debe ser óptimo. Solo debe insinuarse los espacios discales intervertebrales a través del corazón. Otra de las proyecciones básicas que se utiliza es la anteroposterior. En los casos de los pacientes, por decir algo, como los pacientes que están en cuidados intensivos o los pacientes que no se pueden parar y que están en posición supina sobre una camilla. Se realiza el mismo procedimiento, elevar los hombros hacia adelante según condición del paciente. El chasis debe ir de 4 a 5 centímetros por encima de los hombros y el rayo central va a nivel de la sexta vértebra dorsal. Deontología.
Como tecnólogo en radiología debemos asumir retos y establecer acciones de mejoramiento continuo en nuestros conocimientos y cumplir a cabalidad las normas y protocolos que nos da la institución donde laboramos, encaminados al respeto de los principios que obligan a velar por la dignidad e intimidad de las personas y todo lo relacionado con el derecho a la privacidad, confidencialidad de su diagnóstico, dando un enfoque racional de gran valor terapéutico en el trato con el paciente. Utilizar siempre los elementos de protección personal y el uso de sus prendas personales posterior a su exposición en la institución al COVID-19 para minimizar el riesgo de transmisión a sus familiares. Explicar al paciente el estudio que le vamos a realizar de una forma clara y explicarle el consentimiento informado. En los pacientes con oxígeno debemos realizar el procedimiento llevando la bala de oxígeno para más comodidad del paciente. Muchas gracias por su atención. ¿Ya, Andrés?